Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Tengo este precioso vestido para tejerlo en forma circular. Está la falda. Lo puede tejer en cualquier medida, cualquier color, con todos los detalles, medidas e instrucciones escritas. Y atención, suscríbase antes de empezar. Le doy la medida abriendo un poco el cuello. Son 4,5 pulgadas, que son 11,5 centímetros más o menos. Y lo que tiene de ancho el cuello son 3 pulgadas, un poquito más de 3 pulgadas, un cuarto, y de centímetros 8,5. Le doy la medida. Es amplio en la parte de la cintura o donde empieza la faldita. Son 8 pulgadas y 3 cuartos, 22 centímetros. Eso más o menos en los centímetros. Y de largo total desde el hombro hasta la parte de la falda, la parte más baja del hombro. Y de largo son 37 centímetros, que son 14,5 pulgadas. Si lo necesita más largo, puede seguir repitiendo las últimas vueltas que les estuve indicando, de la 13 a la 16. Todo lo largo que guste. Ahí está la forma del vestido. Para hacer este vestido usé este hilo, es la perla de la marca Omega. La madeja tiene 50 gramos, que son 278 yardas, 254 metros, y es 100% algodón mercerizado. Este hilo es muy conveniente para tejer cualquier prenda de vestir para bebé. Es muy delicado, muy suave, quedan los tejidos muy bonitos. Tiene una textura que el tejido se aprecia, cualquier punto que vaya a tejer es algo muy especial. Se lo recomiendo 100%. Ya tengo tiempo con él usándolo. Abajo, ahí en la cajita de información del video, está el enlace de la tienda para que pueda entrar y ver todos los colores que hay bajo la categoría de la perla. Recuerden que es Omega. El gancho que usé es el 2,25 milímetros. Se van a necesitar marcadores y cualquier listón o orilla que quiera colocarle para darle la terminación que guste. Para este vestido utilicé 2 madejas, que son 50 gramos y 50 gramos. Aquí son 100 gramos y 20 gramos de la tercer madeja. En total son 120 gramos para este vestido. Si lo van a ver, rinde mucho el tejido, se avanza bastante con este hilo. A pesar de que lleva demasiado tejido, van a ver la cantidad de hilo que van a ocupar. Voy a compartir mis propias notas. Usted también lo puede hacer a su manera de poder ir tejiendo cada vuelta. Esto es por si hay un error, no tiene que estar regresando el video, así ya sabe en cuál vuelta necesita empezar. De esta línea para acá no se necesita esta información para su tejido. Esto que está aquí, usted no lo necesita para su tejido. Son 96 cadenas en la primera vuelta. Cada 8 es el aumento. Este es el total. Cada 9, este es el total en la vuelta 2. Estas son las vueltas enumeradas. Aquí están 20 grupos en la vuelta 1. En la vuelta 2 no hay ninguna nota porque
es la primera vez que se hace la vuelta 2, la 3, 20 grupos y así. La 4, 180 puntos altos. En la 5 se repite la vuelta 1 y las 5, el total son 30 grupos. Y así en las 6, 7, 8 se repite 2, 3, 4. En la 8 el total son 118 puntos altos. Y así cada vuelta tiene su repetición. Tome nota desde esta parte. Aquí voy a continuar. Aquí está hasta la vuelta 25 con 54 grupos. Estos son los totales de cada grupo. 54. Aquí son 234 puntos altos. Y de la vuelta 25 se pasa a la vuelta 28. Esto le va a ayudar bastante, aunque no se vean aquí las vueltas. Aquí solamente le estoy poniendo los totales de cada vuelta que se necesita la información, porque el resto que no está aquí anotado son repeticiones. Espero le ayude. Haga su propia nota si gusta. Empiezo el tejido por la parte del cuello. Tengo 96 cadenas. Se debe de revisar que esté a un solo lado para que no vaya a quedar torcida la cadena. Aquí deslizo en el primer punto de cadena y se va a tejer una vuelta de base con medio punto, empezando con una cadena, y en el mismo espacio donde se deslizó se teje el primer medio punto, y cada 8 medios puntos se va a hacer un aumento. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este mismo punto se hace un aumento y así se va a continuar tejiendo los 8 medios puntos. Aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este último se hace el aumento. Y así hasta terminar esta vuelta de medio punto. Se termina la primera vuelta con 108 medios puntos. Son 96 cadenas y cada 8 puntos se hizo el aumento. En esta primera vuelta son los 108 medios puntos. Se cierra en el primer medio punto. Se va a tejer una segunda vuelta de medio punto. Estas dos vueltas de medio punto son la base para empezar los motivos. Se van a aumentar 12 puntos. Cada 9 medios puntos se va a hacer un aumento. El primero lo voy a hacer 1, 2, 3 y 4. En el siguiente son 5. Aquí se va a hacer el aumento. Y enseguida se tejen 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí se hace el aumento y así cada 9 se va a hacer un aumento. En la vuelta 2 de medio punto. Este aumento es el que hice y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí mismo hago el aumento, es el último, y son 4 medios puntos, 1, después del aumento, 2, 3 y 4. Y 5 que se hicieron al inicio de la vuelta 2 son los 9 medios puntos. Ahí está terminada las 2 vueltas de base para tejer la primera vuelta. En esta segunda vuelta fueron 12 puntos de aumento. En total son 120 medios puntos. Está terminada la vuelta de medio punto. Deslicé en el primer medio punto y empiezo la primera vuelta con una cadena en el mismo espacio medio punto, 2 cadenas, se pasan 2 espacios y en el mismo punto se van a tejer 2 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto con 2 cadenas de separación. Este es el siguiente punto alto. Ahí está el grupo de 2 y 2 cerrados en un solo punto, separados de 2 cadenas. 2 cadenas, se pasan 2 espacios, 2 cadenas, se pasan 2 puntos y en el siguiente se repite los 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo espacio, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas, se pasan 2 espacios y así se va a repetir esto hasta terminar la primera vuelta pasando 2 espacios, se termina la primera vuelta. Este es el último grupo de 4, dejo una cadena, este es el medio punto donde se empezó la vuelta. Voy a tejer medio punto doble para deslizarlo en el medio punto, ahí lo cierro y ahí está para empezar la vuelta 2. En la primera vuelta son 20 grupos de 4 puntos altos. Empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto en el espacio de cadena. Ahí están 2 puntos altos, 2 cadenas. En el espacio de 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas y se repiten estos 2 puntos altos
En cada espacio de cadena se teje un punto alto, el siguiente, y se cierra en un solo punto. Y se vuelve a repetir 2 cadenas, medio punto en el espacio de 2 cadenas, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio. Ahí son 2 lacitos de 3 cadenas en medio de cada grupo de 4, 2 cadenas, el punto alto, uno en cada lacito de cadena, ahí es uno, el siguiente, 2 cerrados en un solo punto, y se sigue repitiendo los espacios de 2 cadenas con los lazos que van arriba de cada grupo de 4, y así se sigue tejiendo la vuelta 2. Se termina la vuelta 2, aquí están los espacios anteriores. Los 2 puntos altos donde se empezó la vuelta son 2 cadenas de separación y se cierra arriba de los 2 puntos altos, y ahí está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3 con 3 cadenas, 5 puntos altos en el mismo espacio, son 2, 3, 4, 5, y la cadena son 6 puntos altos, 2 cadenas, y arriba de cada grupo de 2 se tejen 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 cadenas, y se repite el mismo grupo de 6 separados de 2 cadenas. Se terminó la vuelta 3 con el grupo de 6 puntos altos y 2 cadenas de separación. En total son 20 grupos de punto alto, y empiezo la vuelta 4 con un punto alto en cada espacio, que son 6 puntos altos, y en cada espacio de cadena se van a tejer 3 puntos altos, y se empieza a repetir 6 puntos altos y 3 en cada espacio de cadena. Es la vuelta 4. En la vuelta 4 me queda el espacio de 2 cadenas y tejo 3 puntos altos, y ahí está terminado el último espacio. En la tercer cadena deslizo y son 180 puntos altos en total en la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5 repitiendo la primer vuelta
que es una cadena con un medio punto en el mismo espacio, 2 cadenas, se pasan 2 espacios y tejo el grupo de 2, lo cierro en un solo punto, 2 cadenas en el mismo punto, 2 puntos altos, 2 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 2 cadenas, se pasan 2 espacios y de nuevo el grupo de 2 y 2 puntos altos separado de 2 cadenas en el mismo punto, y así se va a continuar tejiendo 2 medio punto, 2 y el grupo de 4. Aquí se termina la vuelta 5. Esos son los últimos espacios, 2 cadenas, se pasan los últimos 2 espacios y se desliza en el medio punto. En la vuelta 5 son 30 grupos de 4 puntos altos. Se va a continuar tejiendo la vuelta 6, repitiendo la vuelta 2. Es la vuelta de los lacitos de 3 cadenas. En este punto voy a destejer el punto deslizado y tengo una cadena y tejo un medio punto doble para estar a la mitad del lazo de 2 cadenas. Aquí se tejen 3 cadenas, el punto alto en el lazo de cadena. Ahí están 2 puntos y se van tejiendo 2 cadenas en el lazo de 2 cadenas. Se tejen 2 lazos de 3 cadenas en el mismo espacio. Ahí está el siguiente. Y son 3 medios puntos que se tejieron para formar los 2 lazos de 3 y 3 cadenas. Y se repite 2 cadenas de separación en el lazo de cadena, el punto alto, el siguiente y se cierra en un solo punto. 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto. 2 cadenas y los 2 puntos altos. Esto se va a tejer en la vuelta 6, repitiendo la vuelta 2. La vuelta 6 la cierro después de 2 cadenas, deslizo arriba de los 2 puntos altos y ahí está terminada la vuelta 6. En la vuelta 7 se va a repetir la vuelta 3. En este mismo punto se tejen 6 puntos altos
Son 2, 3, 4, 5 y 6. 2 cadenas y el grupo de 6 arriba de cada 2 puntos altos es la vuelta 7. La vuelta 7 está terminado el punto deslizado en la tercer cadena. Separé las mangas, la parte de la espalda y el frente. Aquí en la espalda son 6 grupos de 6 puntos altos. Igual la parte del frente son 6 grupos. En la manga son 2, 4, 6, 8, 9. Igual a este lado, 2, 4, 6, 8 y 9. Tomo el primer punto alto o el último punto alto y el primer punto alto de este lado. El punto que está marcado, voy a acercar la imagen en este lado, que es lo mismo en la parte del frente. Este último punto alto de este grupo, que es la manga, este también igual es la manga. Y este punto alto que está marcado pertenece a la parte de la espalda. Este punto que lo tengo marcado. Igual en la parte del frente, ahí está el último y el primer punto alto. Esto se toma en cuenta cada punto para la parte del frente. Con la punta de un hilo extra que tengamos en alguna madeja o la misma madeja con la que se está tejiendo, se toma la segunda punta. En este espacio se está terminando y empezando cada vuelta. Este punto marcado se cuenta como el espacio de la espalda y aquí mismo anudo el hilo para tejer 10 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tengo cortado el hilo y paso el espacio de la manga y en el siguiente punto que está marcado, tomo el último punto alto y deslizo. Son 10 cadenas para los puntos que se van a agregar debajo de la manga. Aquí está la manga. Este es el espacio. Esta es la siguiente manga. Este punto pertenece a la parte del frente. Aquí ya se hizo la cadena. Anudo el hilo en el mismo punto y se empiezan a tejer las 10 cadenas. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se pasa la manga. En el último punto alto se desliza, aseguro el punto y ahí está terminado el siguiente espacio de la segunda manga. La vuelta 8, igual que la vuelta 4, con los mismos puntos que están de la vuelta anterior,
los 6 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6 y 3 en el espacio de cadena. Después de los 3 se vuelve a tejer los 6, 3 y 6 y se teje ahorita enseguida esta cadena en adelante. Ok, aquí estoy, terminé de tejer los 6 puntos altos. Esta cadena es la misma que tenemos aquí. Son 3 puntos altos en la cadena. Ahí están los 3 puntos. Aquí se va a empezar a tejer. Este es el último punto alto. Lo voy a tejer. Ahí está. Se empieza a tejer los 10 puntos de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Este es el siguiente punto que está marcado, el punto alto. Aquí se va a seguir el punto regular, los 3 puntos altos en el espacio de cadena y los 6 puntos altos, que es el grupo que está tejido en la vuelta anterior. Y donde está la cadena, que el punto que se teje por debajo de la cadena. Así se va a tejer la siguiente manga y los espacios que están en forma regular hasta terminar la vuelta 8. En la vuelta 8 son 118 puntos altos. Después de cerrar la vuelta 8, que es la primera de la falda, se empieza la vuelta 9. Voy a tejer un medio punto en el primer espacio, un siguiente medio punto, 2 cadenas, se pasan 2 espacios, los 2 puntos altos en un solo punto, 2 cadenas, dos puntos altos cerrados en un solo punto, 2 cadenas, se pasan 2 espacios y se tejen 2 medios puntos, uno en cada espacio. Las 2 cadenas, pasando 2 puntos, se teje el grupo de 4, 2 cadenas,
2 cadenas, se pasan 2 espacios y 2 medios puntos. Todo es igual, lo único que cambia son 2 medios puntos en la vuelta 5, es un solo medio punto. En la primer vuelta y en la vuelta 5 es un medio punto, y aquí estamos tejiendo en la vuelta 9 2 medios puntos. Cierro la vuelta 9, el último grupo de 2, una cadena, y tenemos solamente un punto para pasar, y aquí tenemos 2 medios puntos y tejo en el primer medio punto el medio punto doble para estar a la mitad del lazo. En la vuelta 9 son 20 grupos de 2 y 2 puntos altos y empezar la vuelta 10. Dejo 3 cadenas para el primer punto alto en el espacio de 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas en el espacio de 2 cadenas, medio punto. Esto se repite en la misma forma que se ha tejido, es la vuelta 2 de repetición, 3 cadenas, 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, el siguiente, 2 cadenas, el medio punto, se va a repetir estos 2 lacitos, 2 y 2 cadenas y los 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Es igual que la vuelta 2, ya les repetí anteriormente, y así se va a continuar para terminar la vuelta 10. Se termina la vuelta 10, tengo 2 cadenas y deslizo arriba de los 2 puntos altos. Ahí está terminada. Empiezo la vuelta 11, se teje 3 cadenas, se va a repetir la vuelta 3, ahí son 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 2 cadenas y se vuelve a tejer el grupo de 6, 2 cadenas y se va a continuar tejiendo los mismos grupos hasta terminar la vuelta 11. Se termina la vuelta 11, se empieza la vuelta 12, los 6 puntos altos arriba de cada punto de la vuelta anterior y los 3 puntos altos en el espacio de cadena. Se está repitiendo la vuelta 4. La vuelta 12 se terminó con 180 puntos altos. La vuelta 13 se va a tejer repitiendo la primera vuelta con el cambio de los medios puntos. Van a ser 2, uno en cada espacio. Las 2 cadenas se pasan 2 espacios. El grupo de 2 cerrado en un solo punto. 2 cadenas en el mismo espacio. El grupo de 2 se cierra, 2 cadenas, se pasan 2 puntos,
y se tejen 2 medios puntos. 2 cadenas, se pasan 2 puntos. El siguiente grupo de 2, se pasan 2 espacios y 2 medios puntos, y así se va a seguir tejiendo en la vuelta 13. La vuelta 13, todos los espacios de medio punto son de 2, solamente estos últimos 2 es 1 y 1 en cada espacio. Los anteriores son de 2 y 2. Voy a tejer un punto alto en el primer medio punto y ahí está cerrada la vuelta 13 con 26 grupos de 2 y 2 puntos altos. En la vuelta 14 se va a repetir la vuelta 10, ahí están los 2 puntos altos, y se va a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta 10. Siempre con 2 cadenas, los 2 puntos altos cerrados en un solo punto y de nuevo las 2 cadenas y el mismo espacio que va arriba de los puntos altos es la vuelta 14. Se terminó la vuelta 14. En la vuelta 14 se repitió la vuelta 10. Empiezo la vuelta 15 repitiendo la vuelta 11. Es la vuelta 15. Para que tengan más claro, aquí está el grupo de 6, 2 cadenas y en el siguiente medio punto el grupo de 6. Se terminó la vuelta 15 con los mismos 26 grupos de 6 puntos altos y se tejió la vuelta 16, igual que las vueltas anteriores. Esta es la 12, igual se repite la 16 con 6 puntos altos arriba de cada punto alto de la vuelta anterior y 3 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí en la vuelta 16 son 234 puntos altos. De la vuelta 17 en adelante se va a repetir la 13, 14, 15 y 16. Y les voy a ir dando el total de grupos y en la vuelta de punto alto la cantidad total de los puntos altos. Recuerden que en la vuelta 16 son 234 puntos altos, en la 17 son 33 grupos de 2 y 2 puntos altos. En esta vuelta, la 17, están sobrando 2 puntos para tener los espacios en forma regular. Aquí es donde se empieza la vuelta. Hasta aquí está en forma regular, hasta este grupo. Aquí pasé uno más, o sea, son 3 puntos altos que pasé en vez de 2 puntos. Igual aquí son 3 puntos, aquí son 2 y aquí son 2.
y al final tenemos 2 puntos para cerrar la vuelta 17. Se va a seguir repitiendo las vueltas como les indiqué y les voy a estar dando el total de puntos altos y los grupos en cada línea. En la vuelta 20 son 297 puntos altos. Se terminó la vuelta 21 con 42 grupos de 2 y 2 puntos altos. La vuelta 24 con 378 puntos altos. La vuelta 25 con 54 grupos de 2 y 2 puntos altos. En esta vuelta no faltó ni sobró ningún punto para tener los 54 grupos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de 4 vueltas cada una. La vuelta 28 son 432 puntos altos. En esta vuelta solamente estoy tejiendo 2 puntos en el espacio de cadena. En todos los espacios de cadena son 2 puntos altos. Las vueltas anteriores fueron de 3 puntos altos en cada espacio de cadena. Total 432 en la vuelta 28. Se tejió la vuelta 29 y son 61 grupos de 2 y 2 puntos altos. En esta vuelta se tuvieron que pasar 4 puntos altos que sobran. Ya saben cómo los hemos estado haciendo. Aquí empecé para no estar tan cerca de la terminación de la vuelta. Este es el primer punto que pasé. Aquí es 1, 2, 3. Este es el segundo, 3 puntos. Este es el tercer punto. Aquí está el cuarto punto que pasé. Y ya el resto aquí es regular en estos 2 últimos. Y en total, en la vuelta 29 son 61 grupos. En la vuelta 32 son 488 puntos altos. Y en la vuelta 33, que es esta última que tengo tejida, son 70 grupos de 2 y 2 puntos altos. Se va a tejer la última vuelta, que es la 34. Está terminada hasta la vuelta 34, es la última vuelta. Esta orilla así se le va a dejar como la terminación de la parte de la falda. La vuelta 34 es la vuelta 9 de repetición. Aquí se va a cortar el hilo y vamos a continuar con las mangas. En la orilla del cuello estoy tejiendo una cadena y en el siguiente espacio deslizo una cadena, deslizo una cadena y deslizo. El cuello ya tiene una orilla con 2 vueltas de medio punto. Sobre estas 2 vueltas de medio punto estoy tejiendo la cadena y el punto deslizado. Así hasta terminar la vuelta del cuello. Para empezar la orilla de la manga, esta es la parte de abajo de la manga. Anudo el hilo en el primer punto alto.
y se van a tejer el primer medio punto, que van a ser 5 medios puntos arriba de este primer grupo, 2 en el espacio de cadena y 6 en cada grupo, así hasta terminar el espacio en esta primer vuelta. Aquí se terminan los últimos 5 medios puntos. Esto es lo que está debajo de la manga. Voy a pasar un espacio y en el siguiente se tejen medios puntos se va a terminar esta primer vuelta de medio punto, paso este espacio y deslizo en el primer medio punto donde se empezó la vuelta y aquí mismo se empieza una cadena, 1, 2 medios puntos, 2 cadenas, 2 espacios, los 2 puntos altos, 2 cadenas, los 2 puntos altos, 2 cadenas, se pasan 2 espacios, 2 medios puntos y así hasta terminar en el último grupo de 6 puntos altos. Se va a terminar la segunda vuelta. Este es el último grupo de 4, 2 cadenas y paso 1, 2, 3 espacios y se tejen 2 medios puntos, deslizo, paso un punto y tejo los siguientes medios puntos. Es la segunda vuelta. Aquí se va a terminar. Se pasan estos espacios y deslizo y está terminada la segunda vuelta. Tejo la última, deslizo al siguiente punto y tejo 3 cadenas, medio punto, las 3 cadenas, es lo mismo que la orilla de la falda. Ahí están 2 lazos de 3 cadenas, 2 cadenas, los 2 puntos altos, 2 cadenas y los lacitos de 3 cadenas. Así se va a tejer esta última vuelta. Este es el último grupo de 2 y 2, los últimos 2 lazos de 3 cadenas, 2 cadenas, medio punto y deslizo. Después de deslizar, se corta el hilo. Hasta aquí se va a terminar el tejido. Aquí está la manga terminada. Le muestro los grupos de 2 y 2. Es 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. 9 grupos en la orilla de la manga. Está terminada toda la orilla del cuello y le coloqué esta cinta que tiene un listón formando unas florecitas y una línea de perlas. Casi no es muy visible aquí en el video. Todo se confunde porque es del mismo color, pero se ve muy bonita. Aquí en la cintura le coloqué igual en la vuelta de punto alto, tomando un punto alto en medio de cada grupo está un punto alto, ahí lo fui intercalando, ahí lo tiene, la orilla de la parte de la falda, ahí está todo completo. Espero que le haya gustado, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.